Libro La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas. Autoría de Anthony Giddens. Capítulo 7. Turbulencias personales, trastornos sexuales. Se ha dicho que en toda la voluminosa literatura sobre sexo y sexualidad hay muy poco sobre la sexualidad masculina en cuanto tal. Parece como si fuese una parte ya aceptada de la vida cotidiana, que es invisible. Fin de la cita. Andy Metcalf en La sexualidad de los hombres, 1985, página 1. Un juicio extraño se podría pensar dada la preocupación de Freud y de muchos que vinieron después del mismo sobre la experiencia sexual masculina. Pero si se tiene en cuenta que se ha tratado no en los términos de la actividad sexual misma, sino en relación con los conflictos que suscita el sexo, la observación adquiere cierto sentido. La sexualidad masculina aparecía sin problemas en el contexto de las circunstancias sociales, separadas y desiguales que prevalecieron hasta hace poco. Su naturaleza queda encubierta por una serie de influencias sociales que han sido o están siendo minadas. Se incluyen las siguientes. 1. El dominio de los hombres en la esfera pública. 2. El doble modelo. 3. La separación de las mujeres en dos bandos, puras, casables, e impuras, prostitutas, rameras y brujas. 4. La definición de la diferencia sexual como establecida por Dios, la naturaleza y la biología. 5. La problematización de las mujeres como seres difíciles de entender e irracionales en sus deseos y acciones. 6. La división sexual del trabajo. Cuanto más se disuelvan estas formas sociales preexistentes, aunque todas tengan todavía sus apoyos, más cabría esperar que la sexualidad masculina sufriese trastornos frecuentes y compulsivos. La compulsividad sexual masculina puede ser entendida, como se ha indicado en un capítulo anterior, como una obsesiva aunque frágil rutina que se ha separado de sus anteriores bases. Es una odisea comparable a la de la modernidad misma, considerada al menos desde el dominio de sus instituciones públicas, preocupada con el control y distancia emocionales, pero armada con una violencia potencial. Sexualidad y teoría psicoanalítica. Comentarios preliminares. El descubrimiento freudiano de la plasticidad de la sexualidad documentada en sus 3 ensayos, un logro extraordinario, se encaja mal con su interpretación de la sexualidad masculina así como de la femenina. Como Freud escribe, esta es reputada como un proceso natural, en el que las energías eróticas se dirigen hacia objetos específicos en el entorno del niño. Si ponemos el acento sobre la sexualidad plástica y nos preguntamos justamente por qué las niñas envidian a los chicos y no damos por hecho que esa envidia se basa en una cualidad física determinada, podemos comenzar a reconstruir los orígenes de la, entre comillas, masculinidad en una forma diferente de la de Freud. La transición edípica, la piedra angular del análisis maduro del desarrollo psicosexual, no aparece en forma significativa en los 3 ensayos. Cuando esta obra fue escrita, la teoría del complejo de Edipo solo había sido formulada de forma rudimentaria. Así que, aunque Freud modificase más tarde los argumentos de los 3 ensayos a la luz de sus puntos de vista subsiguientes, las ideas de que la sexualidad no tiene un objeto intrínseco se dio el lugar al axioma de que la masculinidad y la sexualidad masculina son la norma. Los muchachos tienen la ventaja de que sus genitales son visibles y se localizan fácilmente como fuente de estimulación erótica. El desarrollo sexual es un asunto amenazador tanto para los muchachos como para las muchachas. La visibilidad del pene les hace vulnerables y la rivalidad del muchacho con su padre es la base de la mezcla de una pérdida y una adquisición de autonomía extremadamente tensas. La niña pequeña es un ser carente en su sentido más profundo, ya que su inadecuación visible es intrínseca a su existencia. Ella está desposeída desde el comienzo porque ha nacido, entre comillas, castrada. Su heterosexualidad la obtiene solo de manera secundaria una vez que aprende que nunca podrá poseer a la madre al faltarle el pene. No hay una vía directa a la feminidad. Dada la preeminencia de esta noción de deseo del pene, los escritos de Freud parecen poco prometedores como fuente de inspiración para autores feministas. Pero de hecho, el encuentro entre feminismo y psicoanálisis ha probado ser la fuente de contribuciones importantes y originales a la teoría psicológica y social.
Una diferencia importante, sin embargo, se ha establecido entre la obra de autores como Julia Kristeva, Lucy Irigaray y otros, influidos por Jacques Lacan y por la perspectiva filosófica del postestructuralismo, y la obra de otros autores como Nancy Chodorow, Dorothy Dinnerstein o Carol Gilligan, influidos por el predominio de la escuela de las relaciones con el objeto. Las diferencias entre estos puntos de vista son en cierto sentido profundas, pero en otro sentido pueden quedar exageradas. El factor menos importante es el que parece ser frente a las cosas el más importante, es decir, el impacto del postestructuralismo. Espero que el lector, o en este caso la oyente no familiarizada con los debates sobre estos asuntos, me permitirá el uso de un vocabulario más exigente en los próximos 2 o 3 párrafos que el que he usado en el resto del texto. De acuerdo con el pensamiento postestructuralista, nada tiene esencia. Cada cosa queda estructurada en el juego móvil de los significantes. Al refractarse a través del debate feminista con Freud, este punto de vista se expresa como una crítica del esencialismo. Si los significados se definen siempre negativamente a través de lo que ellos no son, entonces las expresiones identidad sexual o identidad del yo son equívocas. Implican una unidad espuria. Estos puntos de vista encuentran apoyo en la disputa lacaniana de demenciación. El sujeto solo aparece ante sí mismo por medio de un desconocimiento. La crítica del esencialismo, en mi opinión, de todas formas, se basa en una teoría desviada del lenguaje. El significado se define ciertamente por la diferencia. No se inserta en un juego sin fin de significantes, sino en contextos pragmáticos de uso. No hay absolutamente razón por la que, en el nivel de la lógica, el conocimiento de la naturaleza que depende del contexto disuelva la continuidad de la identidad. La cuestión del esencialismo es un pretexto, salvo como una cuestión empírica de cómo la identidad personal del ego personal es tenue o fragmentaria, y en qué medida hay cualidades genéricas que tienden a distinguir a los hombres de las mujeres. Más consecuente es el estatus de las tesis lacanianas, de las que se han apropiado al menos algunas autoras feministas que sostienen que las mujeres están excluidas específicamente del dominio de lo simbólico, del lenguaje mismo. Para Irigaray, por ejemplo, a pesar de las críticas que hace a Lacan en otros aspectos, no existe una economía significativa de lo femenino. La feminidad es un agujero en doble sentido. Esta actitud, sin embargo, es un instrumento de la conexión que Lacan traza entre lo simbólico y la ley del padre, para cuya aceptación no parece haber buenas razones. Más plausible es sugerir con Chodorow que este lenguaje masculino, en la medida en que existe, tiende a ser más instrumental y teorético que el de las mujeres. Pero en algunos aspectos clave, el lenguaje masculino expresa tanto privación como dominio. En mi razonamiento, por lo tanto, seguiré más el punto de vista de las relaciones con el objeto que el lacaniano. Algunas de las puntualizaciones de la teoría feminista lacaniana, sin embargo, deben ser admitidas, particularmente su insistencia sobre el carácter fragmentario y contradictorio de la identidad sexual. Una vez que se prescinde de las anteojeras postestructuralistas, no hay razón para mantener estos resaltes en el contexto de una perspectiva de las relaciones con el objeto. Desarrollo psicosocial y sexualidad masculina. Siguiendo a Chodorow, podemos afirmar que en los primeros años de la vida particularmente, y quizás solo en las sociedades contemporáneas, la influencia de la madre supera la del padre y de otros cuidadores. La primera experiencia que tiene el niño de su madre es virtualmente opuesta a la imagen de un individuo impotente y castrado. Particularmente en un nivel inconsciente, el niño y la niña pequeños ven a la madre como todopoderosa. El sentido original de identidad del yo surge juntamente con el potencial de intimidad y se desarrolla por medio de la identificación con la figura de una hembra tan penetrante. Para lograr un sentido consolidado de independencia, todos los niños deben en cierto momento comenzar a liberarse de la influencia de la madre, de sus amores. Se sigue que este es el camino hacia la masculinidad más que a la feminidad, que es un desvío. Los orígenes de la identidad del yo varón están ligados en un sentido profundo de inseguridad, a un sentido de pérdida que invade los recuerdos del inconsciente individual. La confianza básica, la fuente genuina de seguridad ontológica,
se ve intrínsecamente comprometida una vez que el muchacho queda abandonado al mundo de los hombres por la única persona que ha sido el principal adulto querido con el que se podía contar. Desde este punto de vista, para ambos sexos, el falo, la representación imaginaria del pene, extrae su significado de la fantasía de la dominación femenina. Simboliza separación, pero también rebelión y libertad. En la fase anterior a la transición edípica, el poder fálico procede más de la separación de las esferas de autoridad de la madre y del padre que de la pura preeminencia del macho en cuanto tal. El falo representa libertad de la dependencia excesiva de la madre, así como la capacidad de atraer su amor y atención. Se trata de un símbolo clave en la búsqueda temprana que hace el niño de una identidad independiente. El deseo o envidia del pene, fenómeno real, como dice Jessica Benjamin, representa el deseo de los niños pequeños, muchachos y muchachas, de identificarse con el padre como primer representante del mundo exterior. La fase edípica, cuando llega, confirma la separación del muchacho respecto a la madre, pero ofrece la recompensa de una mayor libertad, o más bien la plenitud del querer, que no es exactamente la misma cosa, a cambio. La masculinidad es así enérgica y esforzada, aunque la energía del niño se reviste de una pérdida inicial. Cuanto más avanza la transformación de la intimidad en un nivel institucional, más tiende la transición edípica a acercarse a una reaproximación, la capacidad de los padres e hijos de relacionarse sobre la base de una comprensión de los derechos y de las emociones del otro. La cuestión del padre ausente fue tratada primero por la Escuela de Frankfurt y más recientemente por grupos de activistas masculinos, y puede contemplarse aquí a una luz más positiva que negativa. Menos que una figura específicamente disciplinadora, ya que la disciplina inicial es asumida por la madre, el padre o la figura idealizada del padre ha venido a ser, en términos de Hans Lewald, más generoso. Encontramos aquí la instrucción de la vergüenza en el desarrollo de la psique masculina, aunque en comparación con el caso de las niñas, la culpabilidad tiene todavía un lugar prominente. Lo que se juega aquí no es tanto la identificación con una figura claramente punitiva, cuanto un repudio defensivo de la educación. El sentido masculino de la identidad se forja así en circunstancias en las que la pulsión a la autosuficiencia va amalgamada con un hándicap emocional mutilador. Hay que desarrollar una narrativa de la identidad personal que describa el dolor de la privación del amor original de la madre. Sin duda alguna, los elementos de todo esto son más o menos universales, pero lo importante en el contexto actual es el desarrollo peculiarmente tenso de la sexualidad masculina en una situación en la que el amor maternal, recibido tal y como es simultáneamente crucial y a la vez está ausente. El pene es el falo, sí, pero hoy lo es en circunstancias en las que el sometimiento del poder fálico se centra cada vez más sobre el pene, o más bien sobre la sexualidad genital como su principal expresión. La comprensión de la masculinidad en las sociedades modernas en esta forma ilumina las modalidades típicas de la compulsibilidad masculina. Muchos hombres se ven inducidos tras escrutar a las mujeres a buscar lo que les falta. Esta carencia puede manifestarse en cólera y violencia abiertas. Se ha convertido en un lugar común de la literatura terapéutica el decir que los hombres tienden a ser incapaces para expresar sentimientos o que son inaccesibles a las emociones. Pero esto es demasiado descarnado. En lugar de ello deberíamos decir que muchos hombres son incapaces de construir una narrativa del ego que les permita reconciliarse con una esfera de la vida personal cada vez más democratizada y reorganizada. Sexualidad masculina, compulsividad y pornografía. La naturaleza quebradiza de la sexualidad masculina en las circunstancias sociales modernas está bien documentada en los casos de estudio terapéutico. Forman dice que, sea lo que fuera la masculinidad, lo cierto es que es muy perjudicial para los hombres. Fin de la cita. La causística que proporciona ofrece una amplia base para esta afirmación. En comparación con las mujeres, muchos hombres tienden a ser sexualmente incansables, aunque también compartimentan su actividad sexual en sectores de sus vidas en los que son capaces de encontrar estabilidad y control. El carácter compulsivo de la pulsión hacia una sexualidad episódica
se hace mayor en la medida en que las mujeres detectan y rechazan su complicidad con la dependencia emocional oculta del macho. El amor romántico, como he tratado de mostrar, contenía siempre una protesta contra esta complicidad, aunque de alguna forma contribuía a apoyarla. Cuanto más mujeres presionan en favor de una ética del amor confluente, más insostenible se hace una dependencia emocional del macho. Pero lo más difícil para muchos hombres es tratar esto con la desnudez moral que esto implica. En la medida en que el pene se convierte en el falo, la sexualidad masculina es responsable de girar entre el dominio sexual asertivo, incluido el uso de la violencia por un lado, y las ansiedades constantes sobre la potencia por otro, susceptibles de salir a la superficie en relaciones de cierta duración, donde el nivel de rendimiento sexual no puede quedar aislado de las implicaciones emocionales de diversos géneros. La ansiedad masculina sobre la sexualidad quedó mucho tiempo oculta a la vista, mientras estaban vigentes las diversas condiciones sociales que la protegían, como he advertido anteriormente. Si la capacidad femenina y las necesidades de expresión sexual quedaron ocultas cuidadosamente hasta bien entrado el siglo XX, también lo fue la traumatización concurrente del varón. El análisis que hizo Leslie Hall de cartas escritas por hombres a Mary Stopes ilustra este ramalazo de inquietud y desesperación sexual tan lejos de la imagen del lascivo despreocupado o del sexualmente desbocado que cabría imaginar. La impotencia, las poluciones nocturnas, la eyaculación precoz, las preocupaciones sobre el tamaño del pene y su función aparecen una y otra vez en las cartas. Muchos de los hombres con los que Stopes entró en contacto tuvieron buen cuidado de puntualizar que no eran gente debilucha, sino personas grandes y fuertes, de una forma física por encima del promedio, atléticos, bien conformados, muy fuertes físicamente, etc. La ansiedad basada en la falta de conocimiento del sexo es un tema persistente, así como los sentimientos crónicos de inferioridad y la confusión personal. La incapacidad para generar una responsabilidad sexual en el compañero es un lamento común, como lo es la falta de placer por parte del hombre. Uno de estos hombres decía: ninguno de nosotros siente esta satisfacción en el abrazo más estrecho, que el instinto y la razón me dicen debe producirse. Fin de la cita. La mayoría de las preocupaciones sexuales de los corresponsales de Stopes versan sobre los fracasos sexuales o las preocupaciones sobre la normalidad. Los fallos en la masculinidad han sido experimentados como amenazas a una relación valorada más que problemas expresados en abstracto. Aunque no pretendo discutir estos temas detalladamente, el análisis que voy a hacer me ayudará a detectar el sentido de ciertos rasgos de la pornografía de masas e importantes aspectos de la violencia sexual masculina. La pornografía podría ser considerada como la mercantilización del sexo, pero esta afirmación sería una observación demasiado parcial. La actual explosión de material pornográfico, en gran parte dirigido a los hombres y en gran parte consumido por ellos, va paralela con la intensificación prevalente de un sexo de emoción baja y de alta intensidad. La pornografía heterosexual muestra una preocupación obsesiva por escenas estandarizadas y con actitudes en las que la complicidad de las mujeres sustancialmente implícita en el actual mundo social se reitera de manera ambivalente. Las imágenes de las mujeres en las revistas de pornografía blanda, normalizadas por su inserción en anuncios ortodoxos, en historias no sexuales y en nuevas formas, son objeto de deseo, pero nunca de amor. Excitan y estimulan, desde luego, son la quintesencia de lo episódico. La complicidad femenina queda retratada en la forma estilizada en que las mujeres son descritas habitualmente. La entre comillas respetabilidad de la pornografía blanda es una parte importante de su atractivo, y acarrea la implicación de que las mujeres son objetos, pero no sujetos de deseo sexual. En el contenido visual de las revistas pornográficas, la sexualidad femenina queda neutralizada, y la amenaza de la intimidad se disuelve. La contemplación de las mujeres va dirigida habitualmente al lector. Esta es actualmente una de las convenciones más estrictas que se observan en las presentaciones de la imagen. El hombre que se deja prender en esta contemplación debe dominarla por definición. Aquí el pene se conviene de nuevo en el falo, el poder imperial que los hombres pueden ejercer sobre las mujeres.
Algunas revistas pornográficas contienen columnas en las que se plantean problemas sexuales y se responden a las consultas. Pero el tenor de las cartas en tales periódicos es muy diferente del de las recogidas por Stops. En contraste con las cartas orientadas a exponer un problema, los firmantes se sienten preocupados por la autenticidad del documento. Cuentan episodios sexuales discretos. En estos episodios hay un motivo que prolifera por doquier. Es el placer sexual, no el masculino sino el femenino, presentado habitualmente de forma muy peculiar. Se trata de mujeres extáticas en su sexualidad, siempre sometidas al falo. Las mujeres gritan, jadean y se estremecen, pero los hombres están silenciosos, orquestando los actos que se desarrollan. Las expresiones de deleite femenino se detallan con una atención excesiva, y están muy por encima de lo que la experiencia masculina percibe. El arrebato femenino nunca es puesto en duda, aunque el clímax de la historia no tiende a entender o resaltar los orígenes y la naturaleza del placer sexual femenino, sino a domesticarlo y a aislarlo. Los hechos se describen en los términos de la reacción de la mujer, pero de forma tal que el deseo femenino parece tan episódico como el del varón. Los hombres así llegan a saber lo que quieren las mujeres y cómo luchar con el deseo femenino en sus propios términos. La pornografía llega a constituir una adicción a causa de su carácter sustitutivo. La complicidad de la mujer está asegurada, pero la representación pornográfica no puede hacer fracasar los elementos contradictorios de la sexualidad masculina. El placer sexual que muestra la mujer viene con la etiqueta pegada de un precio, porque la criatura que puede dar evidencia de este frenesí puede ser contemplada también como quien impone exigencias que deben ser satisfechas. El fracaso no es mostrado abiertamente, pero queda latente como la presunción tácita del deseo. La cólera, el reproche y el miedo a la mujer están inequívocamente mezclados con la devoción que estas historias revelan. Los efectos normalizadores de la pornografía blanda explican probablemente este atractivo de masas, y no el hecho de que un material pornográfico más explícito no pueda obtenerse comercialmente con normalidad. La pornografía dura, en muchas de sus versiones al menos, puede ser amenazante, aunque su crudeza pueda parecer que corresponde más plenamente a las exigencias del varón. El poder ya no se limita aquí por el consentimiento del gobernado, la mirada cómplice de la mujer, sino que aparece aquí más abierta y directamente impuesto por la fuerza. Eso es lo que constituye precisamente su atractivo para algunos. La pornografía dura opera también en el límite externo de la sexualidad fálica, mas por otro lado revela las libertades amenazadoras de la sexualidad plástica. Violencia sexual masculina. La fuerza y la violencia forman parte de todos los órdenes de dominación. En el terreno ortodoxo de la política se suscita la cuestión de en qué medida el poder es hegemónico, respondiéndose que se debe recurrir a esta violencia solo cuando el orden legítimo queda quebrantado. Otra cuestión es en qué medida alternativamente la violencia expresa la naturaleza real del Estado. Un debate similar se plantea en la literatura que se ocupa de la pornografía y la violencia sexual. Algunos han dicho que el crecimiento de la pornografía dura, particularmente donde la violencia se representa directamente, describe la verdad íntima de la sexualidad masculina en su totalidad. Se ha sugerido que la violencia contra las mujeres, especialmente la violación, es el principal apoyo del control de los hombres sobre ellas. La violación muestra la realidad del dominio del falo. Esto se puede encontrar en las obras de Andrea Working y Susan Griffin. Parece claro que hay un continuum, no un corte brusco entre la violencia hacia las mujeres y otras formas de intimidación y acoso. La violación, la agresión e incluso el asesinato de las mujeres contienen frecuentemente los mismos elementos nucleares que otros encuentros sexuales no violentos, la sumisión y conquista del objeto sexual. ¿Es entonces la pornografía la teoría y la violación la práctica, como algunos han declarado? Al responder a esta pregunta es importante determinar si la violencia sexual es parte de la opresión duradera del macho sobre las mujeres, o si se relaciona con los cambios de los que trata este libro. El impulso a subordinar y humillar a las mujeres, como la precedente discusión sobre la sexualidad masculina indica, forma parte probablemente de un aspecto genérico de la psicología masculina.
aunque se puede decir, no obstante la opinión es discutible, que el control masculino de las mujeres en las culturas premodernas no dependía primariamente de la práctica de la violencia contra ellas. Lo que prevalecía sobre todo era el derecho de propiedad que tenían los hombres sobre las mujeres, unido al principio de la separación de esferas. Las mujeres estaban frecuentemente expuestas a la violencia del macho, especialmente dentro del ámbito doméstico. Igualmente importante, sin embargo, era el protegerlas de las disputas públicas en las que los hombres se sometían mutuamente a la violencia. Por esta causa, en el desarrollo premoderno de Europa, florecía la violación principalmente en las zonas marginales, en las fronteras, en las colonias, en los estados en guerra y en los estados poco civilizados, entre los ejércitos que merodeaban por los territorios y los invadían. La lista es formidable y bastante horrenda. Aunque la violencia en estas circunstancias estuviera pocas veces específicamente dirigida contra las mujeres. En estos márgenes la violencia era pronunciada y la violación fue una actividad, entre otras igualmente brutales, que dividía a los hombres en destructores y destruidos. Característica de estas situaciones marginales era el hecho de que las mujeres no estaban tan separadas de los dominios del hombre como en casos normales. Los hombres no podían garantizar su seguridad. En las sociedades modernas las cosas son muy diferentes. Las mujeres viven y trabajan en lugares públicos y anónimos mucho más frecuentemente que antes, y las divisiones, separadas y desiguales, que aislaban a los sexos han desaparecido sustancialmente. Tiene más sentido en los tiempos que corren que en los anteriores el suponer que la violencia sexual masculina se ha convertido en la base del control sexual. En otras palabras, una gran cantidad de la violencia sexual masculina deriva ahora de la inseguridad y de la inadaptación, más que de la perpetuación del dominio patriarcal. La violencia es una reacción destructiva a la mengua de la complicidad femenina. Aquí me permito abrir un paréntesis para sugerir las lecturas de Rita Segato sobre las causas de las violaciones hacia las mujeres. También sería interesante revisar los libros de Diana Russell al respecto. Hasta aquí mi paréntesis y prosigo con la lectura. Salvo en condiciones de guerra, los hombres son quizás hoy más violentos hacia las mujeres que hacia otros hombres. Hay muchos tipos de violencia sexual masculina contra las mujeres, pero al menos algunas tienen la consecuencia anotada antes. En ellos, la sexualidad es episódica. Este podría ser el rasgo principal, aunque ciertamente no el único, que une la violencia a la pornografía. Si esto es así, se sigue de ello que la literatura pornográfica, o buena parte de ella, participa del sistema hegemónico de dominación, mientras que la violencia sexual es un apoyo secundario más que un ejemplo de poder fálico. Desde luego sería absurdo proclamar que existe una forma unitaria de masculinidad, y sería falso suponer que todos los hombres son reacios a asumir el cambio. Además, la violencia sexual no se limita a las actividades de los hombres. Las mujeres practican también la violencia contra los hombres en asuntos domésticos. La violencia parece ser un rasgo bastante común en las relaciones lesbianas, al menos en algunos contextos. Los estudios sobre la violencia sexual femenina en Estados Unidos describen casos de violación lésbica, de agresiones físicas y de asaltos con pistolas, cuchillos y otras armas. La mayoría de los hombres que escribieron a Mary Stopes estaban preocupados con la solución de sus problemas respecto a su capacidad de incrementar la satisfacción de sus parejas femeninas. Muchos hombres que regularmente frecuentan a las prostitutas desean asumir un papel pasivo, no activo, estén o no implícitos en las prácticas masoquistas. Algunos gays encuentran mayor satisfacción siendo sumisos, aunque muchos son capaces de cambiar los papeles. Ellos han tenido más éxito que la mayoría de los heterosexuales al aislar el poder diferencial y confinarlo a la arena de la sexualidad en cuanto tal. Un gay decía: hay fantasías que nos atrapan y otras que nos liberan. Las fantasías sexuales, cuando se emplean conscientemente, pueden crear un contraorden, un tipo de subversión y un espacio reducido hacia el que podemos escapar, especialmente cuando estas fantasías dinamitan todas las distinciones netas y opresivas entre activo y pasivo, masculino y femenino, dominante y sumiso. Fin de la cita. Sexualidad femenina. El problema de la complementariedad.
Si aceptamos el principio de que cada sexo es lo que el otro no es, entre sexualidad femenina y masculina habría un simple engranaje. Pero las cosas no son tan nítidas, porque todos los niños comparten semejanzas en la evolución psicosexual, particularmente en la parte inicial de sus vidas. Sea cual fuere la limitación de sus ideas, vistas desde la perspectiva de hoy, Freud fue el primero en ver esto. Pocas chicas tienen una historia erótica semejante a los muchachos, aunque para Freud la razón es que su sexualidad temprana, como dijo, es de un carácter totalmente masculino. Fin de la cita. La diferencia interviene cuando ambos sexos se dan cuenta que la chica joven tiene algo que ha desaparecido. Todos piensan que ha sido castrada. Según la opinión de Freud desde el punto de vista psicológico, solo hay un órgano genital, el del varón. Aunque los genitales de la niña son al principio un asunto indiferente para el niño, hasta que penetra en la fantasía la amenaza de la castración, ella ve rápidamente que lo que le falta es el pene y desea tenerlo. Incluso en la etapa del complejo de Edipo, la experiencia de la niña no es directamente complementaria de la del niño, porque, como dice Freud, solo en el muchacho sucede aquí una conjunción fatal simultánea de amor por uno de los padres y de odio por el otro, como si fuera como un rival. Fin de la cita. La niña se desvía de la madre y le reprocha la falta de pene, aunque ella no puede identificarse de la misma forma con el padre o desplazar su agresión hacia él. En su inversión de Freud, Chodorow y los autores que escriben desde un punto de vista semejante introducen una complementariedad mayor de lo presumido en la teoría original freudiana. De acuerdo con ellos, la niña perversa estos rasgos de desarrollo psicosexual que el niño ha dejado. El niño desarrolla rasgos, por ejemplo, una actitud instrumental hacia el mundo que la niña no posee o que solo ha elaborado débilmente. Desde el comienzo la relación de la madre con el muchacho es diferente de la que asume hacia la niña. Ella le trata como a un ser más distinto que la niña, que es amada de una manera más, entre comillas, narcisista. Cada sexo gana y pierde, aunque los niños pierden más. Las niñas tienen un sentido más fuerte de la identidad de su sexo, pero un sentido más débil de su autonomía y de su individualidad. Los chicos son más capaces de una acción independiente, aunque el precio emocional que hay que pagar por esta capacidad sea elevado. En la línea de desarrollo de los temas anteriormente introducida, permítaseme modificar e historizar esta interpretación y tratar de mostrar por qué hay que evitar poner un énfasis indebido sobre la complementariedad. La invención de la maternidad crea una situación en la que, a ojos tanto de la niña como del niño pequeño, la madre es percibida como más todopoderosa y cariñosa que en generaciones anteriores. Este amor y este poder, sin embargo, se asocian con un respeto mayor que antes por la autonomía del niño, incluso en fases más tempranas de la vida, aunque hay muchos ejemplos reales en los que este respeto es negado ampliamente. La ruptura con la madre por parte del niño tiene la consecuencia de que su dependencia de las mujeres queda enmascarada y en un nivel consciente y a veces inconsciente, negada. Es difícil en la vida tardía integrar la sexualidad en una narrativa reflexiva del yo. Lo que los hombres tienden a reprimir, repitámoslo, no es la capacidad de amar, sino la autonomía emocional, importante para el apoyo de la intimidad. Las niñas tienen una posibilidad mayor de lograr esta autonomía, que depende más de la comunicación que de la propensión a expresar emociones en cuanto tales. La abundancia de recursos comunicativos debe ser considerada de esta suerte como un asunto de competencia, tanto como esa competencia instrumental que los varones son propensos a desarrollar. La confianza que otorgan los hombres a las mujeres para hacer el trabajo de la intimidad se expresa no solo en el terreno de la sexualidad, sino en el de la amistad. Hay organizaciones como clubes o equipos deportivos que, a causa de su carácter exclusivamente masculino, ofrecen situaciones en las que la fraternidad masculina se puede desarrollar y consolidar. Aunque la fraternidad, los lazos que derivan de una experiencia exclusivamente masculina compartida, no sea lo mismo que la amistad, que hay que considerar desde el punto de vista de las características de la pura relación personal. Un estudio en profundidad de 200 hombres y mujeres en Estados Unidos mostró que 2/3 de los hombres interrogados no podrían mencionar a un amigo íntimo. Entre quienes podían, el amigo era una mujer.
3/4 de las mujeres de la investigación pudieron fácilmente mencionar una o más personas amigas íntimas que siempre eran mujeres. Las mujeres, tanto las casadas como las solteras, mencionaban a una mujer como su mejor amistad. Para las chicas y los chicos constituye un choque reconocer el poder del falo, ya que la genuina competencia que han desarrollado se ve amenazada, si no zozobra completamente, por el descubrimiento. En el caso del chico, en el área de la sexualidad, el falo se convierte en un significante de capacidad ambivalente para dominar a las mujeres. Cuanto más se identifique el falo con el pene, sin embargo, más debe ser experimentado, entre comillas experimentado, en encuentros episódicos, que combinan riesgo y placer. Más que de complementariedad, la situación es de dislocamiento mutuo e implica elementos contradictorios, tanto en el caso de las chicas como de los chicos. La frustración del deseo de las niñas de ser como el padre es aguda, aunque no fragmenta en comportamientos necesariamente la personalidad en la forma característica de los chicos. Se puede observar por qué la decepción respecto de los hombres, alternando con la idealización de los mismos, está tan mezclada en la mente de la niña. El padre simboliza separación y acción sobre el mundo, aunque sea también inalcanzable. La capacidad de amar de la niña se funde con un deseo desbordante de ser amada y cuidada. ¿Tiene algún sentido decir que la sumisión es un rasgo peculiar del desarrollo psicosexual femenino como sostiene el estereotipo? No creo que lo sea. Tanto el niño como la niña tienen impulsos análogos hacia la sumisión y hacia el dominio que se conectan. El deseo de ser dominado es un residuo poderoso de la conciencia reprimida de la temprana influencia de la madre. Ambos sexos desarrollan la capacidad de cuidar de alguien, aunque esto asuma formas diferentes. Salvo si un niño llega a sentirse completamente alienado psicológicamente de su madre durante su infancia o después de ella, conservará la capacidad y el deseo de cuidar a otro. Pero esta solicitud normalmente tiene un carácter entre comillas instrumental. La crianza entendida en el sentido de apoyo emocional corresponde mucho más a las capacidades desarrolladas por la muchachita. Incluso aquí, sin embargo, sería un error suponer que las capacidades de un sexo complementan simplemente a las del otro, ya que ambos se desarrollan en contradicción. El padre ausente, el padre que tiene solo una existencia en la sombra durante el periodo temprano de la crianza del niño, tiene un significado particular para la niña pequeña. Puede ser idealizado a causa de su lejanía, pero aparece como peligroso. Este aire de amenaza forma parte de su genuina atracción. Al estar menos en el centro de la vida del muchacho que la madre, es menos accesible a sus habilidades comunicativas. Debe ser, entre comillas, convertido, conquistado, aunque esté también distante y parezca en el nivel del inconsciente inalcanzable. Sus cualidades refractarias deben ser puestas bajo control si se quiere lograr autonomía. La paradoja es que, si hubiera que conquistarlo, la niña pequeña creería que algo ha ido mal, ya que él gana su respeto no como el poseedor sexual de la madre, sino porque mantiene su, entre comillas, aislamiento. La ansiedad, así como el deseo de amor, alimenta la sexualidad episódica. Con mucha frecuencia es la base del masoquismo y del deseo de sumisión, un síndrome conectado con la vergüenza. La ansiedad y la vergüenza, sin embargo, son formas características de la crianza de las mujeres. La niñita ama a su madre, pero también abriga resentimientos hacia la misma. Al distanciarse de ella por la vía de la identificación con el padre, le transfiere su resentimiento. Por idealizado que pueda estar, no puede esforzarse por lo que ella debe sacrificar al tratar de conquistarle. Su alejamiento comparado con la proximidad a la madre que el niño ha disfrutado promueve esta ambivalencia. No se puede confiar en los hombres, siempre te abandonan. Para entender más plenamente la relación entre la vergüenza y el desarrollo psicosexual, podemos referirnos a la interpretación freudiana de la femineidad, estrechamente ligada con el narcisismo. Según Freud, las mujeres tienen una impresión narcisista en sus cuerpos que falta a los hombres, que es un resultado de la reacción de las niñas a su, entre comillas, castración. La niñita abandona la masturbación y pierde su interés en el clítoris, órgano manifiestamente inadecuado. Aquí abro un paréntesis solo para recalcar el carácter machista del psicoanálisis que se ha visto en toda la obra, del psicoanálisis freudiano. Bueno, prosigo con la lectura. Su erotismo se hace difuso y no concentrado en un órgano que produce el placer primario. Ella se ve a sí misma solo como el reflejo de deseo del macho. De aquí que la necesidad de la mujer no vaya en dirección del amor, en palabras de Freud, sino en la de ser amada.
Decía, el hombre que llena esta condición es el que encuentra favor ante ella. Fin de la cita. Las mujeres no necesitan exactamente ser admiradas, sino oír que son apreciadas y valoradas. Despojadas de la condición narcisista en los inicios de sus vidas, las mujeres solo encuentran seguridad en el espejo del amor que proporciona el adorador de turno. No es necesario decir que los hombres están tan mal equipados para cumplir estos requisitos como para responder al erotismo femenino. De ahí la queja tantas veces oída de las mujeres de que sus compañeros son desamañados y no entienden qué es lo que las satisface realmente. La conclusión que saca Freud es correcta en parte, aunque no lo sean los argumentos en los que se basa. Tales argumentos aluden a dos asuntos distintos, la sexualidad femenina y el erotismo del cuerpo por un lado, y el deseo de asegurarse el ser amada por otro. Podemos suponer que los dos sexos, de hecho, una vez realizada la ruptura con la madre, necesitan cerciorarse de que todavía son amados. La necesidad de amor del niño, sin embargo, contrariamente a la opinión de Freud, es mayor o más urgente que la de la niña, en gran parte porque tiende a quedar profundamente sepultada. La seguridad del niño procede del imperio del falo, la aserción del estatus social y del poder, y en el área de la conducta sexual misma, y de la sexualidad episódica. Esta sexualidad deniega la genuina dependencia emocional que la alimenta. La interpretación de Freud de la sexualidad femenina dejó una huella perdurable en la última literatura psicoanalítica. La sexualidad femenina fue considerada esencialmente como algo pasivo, una opinión que reforzaba los estereotipos corrientes. A la luz de los cambios actuales en la conducta sexual, ha quedado claro que, en el grado en que tal retrato corresponde a la realidad, esto ha sido el resultado de las constricciones sociales que pesan sobre las mujeres, más que de características psicosociales duraderas. La imagen de la mujer sexualmente voraz, desde luego, ha coexistido mucho tiempo con el de la pasividad femenina. Las teorías de Freud pusieron el acento sobre una descripción a expensas de otras. El erotismo difuso del que hablaba Freud debería ser considerado propiamente como potencialmente subversivo, más que como una reacción negativa a una situación de, entre comillas, pérdida. El clítoris no es el equivalente cotidiano del pene, ni el placer sexual femenino se define como un fracaso en equipararse con el modelo fijado por el varón. Se puede presuponer que ambos sexos en la infancia conservan la capacidad de erotizar el cuerpo. El muchacho tiende a omitir esto en favor de un régimen más focalizado genitalmente como parte de la transición edípica. Las chicas, por otro lado, son más capaces de mantenerlo, y de ahí también son más capaces de integrar sensaciones especialmente genitales con otras experiencias y adhesiones. De hecho, son capaces de desarrollar una actividad sexual privada de estas conexiones sin satisfacción. Para mayor información se puede consultar a Sheer Hits, Mujeres y Amor, 1988. Papel sexual, intimidad y cuidados. Permítaseme resumir las consecuencias que tiene la discusión precedente. Aunque sea posible, como creía Freud, e incluso probable que haya rasgos más o menos universales de psicología sexual, dejo esta cuestión aparte. Un rasgo distintivo de la socialización del periodo reciente, característica de la mayor parte de los estratos de las sociedades modernas, ha sido el papel prominente de la madre en la crianza inicial del niño. Las relaciones madre-hijo están influidas por la invención de la maternidad, así como por el reflejo de otros cambios que distinguen a las instituciones modernas de las premodernas. El dominio de la madre tiene consecuencias psicológicas profundas para ambos sexos, y está en la raíz de algunos de los aspectos más penetrantes de la diferencia de los papeles sexuales de hoy. Los hombres tienen problemas con su intimidad. Esta afirmación se reitera una y otra vez en la literatura terapéutica y en otros lados. ¿Qué significa? Si el análisis que he hecho es válido, no podemos decir sencillamente que las mujeres tienden a ser más capaces de desarrollar simpatía emocional hacia otras personas, que en su generalidad son hombres. Tampoco, por repetir una banalidad, podemos aceptar que las mujeres estén relacionadas con sus sentimientos en una forma distinta de la de los hombres. La intimidad es, sobre todo, un asunto de comunicación emocional con otros y con ellas mismas en un contexto. Las mujeres han preparado el camino para la expansión del área de la intimidad en su papel de revolucionarias emocionales de la modernidad. Ciertas disposiciones psicológicas han sido la condición y el resultado de este proceso,
así como también lo han sido los cambios materiales que han permitido a las mujeres reclamar la igualdad. En el nivel psicológico, las dificultades masculinas con la intimidad son, sobre todo, resultado de dos cosas: una visión cismática de las mujeres que se debe a una reverencia inconsciente hacia la madre y a una narrativa emocional ya caducada del ego. En circunstancias sociales en las que las mujeres ya no son cómplices del papel del falo, los elementos traumáticos de la masculinidad se exponen así más claramente a la vista. Todos los mecanismos psicodinámicos en el caso individual son complejos, y no hay una estricta complementariedad entre psicología masculina y femenina. Así, cualquier generalización sobre hombres y mujeres que los consideren como un todo, incluso dejando aparte la diversidad de culturas modernas y premodernas o no modernas, debe quedar especificada. Como en otras partes de este libro, cuando se habla de las mujeres sin matizar, siempre hay un paréntesis implícito que añadir: en muchos casos. La sexualidad episódica, por ejemplo, como se ha resaltado anteriormente, no se reduce a los hombres. Se trata de un mecanismo de poder, y sus atributos defensivos tienen alguna utilidad también para las mujeres. La idea de que los hombres no pueden amar es absolutamente falsa y no puede, de nuevo por razones mencionadas anteriormente, ser equiparada directamente con las dificultades de los hombres con su intimidad, pero son bien capaces de ofrecer amor y cuidados a los que son inferiores en poder, mujeres, niños, o con quienes comparten una relación sin estatuto, camaradas, miembros de una fraternidad. No hay dificultades para la intimidad específica del hombre. Las relaciones de las mujeres con el poder masculino son ambivalentes. La exigencia de igualdad puede coexistir psicológicamente con la búsqueda de una figura masculina que sea emocionalmente distante y autoritaria. El desarrollo de respeto basado sobre la igualdad de capacidades independientes del otro plantea problemas para ambos sexos, algo que sin duda afecta a las relaciones homosexuales también. La comunicación de los sentimientos, además, no es en sí ni por sí misma suficiente para la intimidad. En la medida en que tal comunicación está ligada con el narcisismo, se trata de una oferta de poder más que de una contribución al desarrollo del amor confluente. La masculinidad como pérdida. ¿Es coherente este tema con la realidad de la persistencia de la dominación patriarcal? En lo que concierne a la división del trabajo, esta permanece sustancialmente intacta. En casa y en el trabajo, en la mayoría de los contextos de las sociedades modernas, los hombres son muy reacios a relajar sus controles sobre las riendas del poder. El poder está ligado a los intereses, y evidentemente las consideraciones materiales ayudan a explicar por qué esto es así. Sin embargo, en la medida en que el poder del varón se basa en la complicidad de las mujeres y en los servicios económicos y emocionales que éstas proporcionan, está amenazado.